estar postrada ante tu altar. Amén, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 20 del libro de Éxodo y vamos a leer el siguiente mandamiento. Y vamos avanzando. Se encuentra en el versículo 13. Dos palabritas. No matarás. Sencillo, ¿verdad? Oremos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por lo que ella, Señor, nos dice, porque tú sabes lo que nosotros necesitamos, el conocimiento que tenemos que tener, el adecuado, para que con base en ese conocimiento nuestras vidas, Señor, sean transformadas por tu Espíritu. Ayúdanos a discernir, a meditar en lo que hoy vamos a mirar, que en tu palabra nos dice acerca de este precioso mandamiento, Señor. Por eso pedimos que sea tu Santo Espíritu ayudándonos en todo, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Preciso me agarró acceso de tos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Lo primero que quiero decir es que la forma más entendible para nosotros de traducir este mandamiento es no asesinarás. Porque de hecho nosotros matamos todos los días. Bueno, me refiero al ser humano. Matamos animales para comer. O nos comemos los animales que otros matan. ¿Cierto? Lo primero, entonces, es no asesinarás y está enfocado de manera primordial, pues, hacia el mismo ser humano, ¿sí? ¿Por qué digo que es la mejor forma de traducirlo? Porque Dios el mandamiento no prohíbe de manera absoluta quitarle la vida a otro ser. Había pena de muerte y hay pena de muerte. En la Biblia encontramos pena de muerte. ¿Y quién ejecuta esa pena de muerte? Pues el mismo ser humano. Y si el mandamiento es un absoluto, pues el género humano, el ser humano, no podría quitarle la vida a otro. Entonces no es una cosa absoluta. La palabra asesinar más en nuestro contexto, pues es la que entendemos mejor. Porque asesinar sí es planear o quitarle la vida a otra persona, ¿sí? Precisamente, exacto, con una intención de hacerlo. O sea que allí normalmente hay premeditación y por eso a veces dicen con premeditación y alevosía. Este mandamiento, aunque se compone de dos palabras nomás, es interesante mirar cómo es uno de los mandamientos, si no el que más, reglamentado en la Escritura. Precisamente por lo delicado, está bastante reglamentado desde la antigüedad. En el libro de Levítico vemos mucha reglamentación acerca de este mandamiento. Especialmente para no cometer injusticias en cuanto a esas penas de muerte, ¿sí? Y cuando alguien le quitaba la vida a otro, puede ser accidentalmente. Hoy en día podría ser un accidente de tránsito, ¿cierto? Entonces, en un accidente que no se quiso ocasionar, se puede tomar la vida de otra persona. Eso sucedía en la antigüedad también con varias cosas. Para entender ese mandamiento, mis hermanos, vamos a partir primero de este punto, y es entender el principio de Dios en cuanto a la vida. Lo podemos mirar en Génesis capítulo 9, versículo 6. Alguien que por favor nos colabore con la lectura, voz alta, para que nuestras personas que están allí en el internet, que están allí sintonizadas con nosotros. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
Amén. Entonces vemos allí, ¿no? Esto es inmediatamente después del diluvio. Quedaron pocas personas, según el relato bíblico, quedó una familia, allí nuevamente les dice, multiplíquense, ¿cierto? Pero recordemos que en Génesis, ¿qué había pasado? Caín mató a Abel, rapidito. Otra vez viene la expansión de la familia, del género humano, ¿sí? Y de las primeras cosas que Dios le dice a Noé como mandamiento es que nadie tiene el derecho de tomar la vida de otro. Y eso nos enseña varias cosas. Una, lo valioso de la vida para Dios. En el mismo mandamiento entendemos eso, ¿sí? Si alguien derrama sangre de otro, inocente, ¿sí? Como dice, si alguien derrama la sangre del otro, la vida del otro, la toma, ¿con qué debe pagar? Con su propia vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es una multa, no es que pague tantos salarios mínimos, ¿sí? No es que pusiera tantas ovejas, en este caso, cabritos o lo que fuera, plantas, sino que la única forma de pagar era vida por vida. Porque la dignidad de esa persona que fue asesinada, la única forma, digamos, de recobrar esa dignidad o de ver qué tanta dignidad tenía esa persona, es la propia vida de quien tomó su vida. Dice, porque a imagen de Dios fueron creados. Entonces, en principio general es que Dios es el que nos da la vida. Y nos dice que el género humano somos hechos a imagen de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, todas las vidas en cuanto a vida, si entendamos esto, todas las vidas en cuanto a vida tienen el valor de la vida delante de Dios. El mismo valor de vida. ¿Sí me hago entender? Todas las vidas en cuanto a vida tienen ese mismo valor en cuanto a Dios. Entonces, por eso esta disposición está desde esa perspectiva, ¿no? Primero, hay que entender que para Dios la vida es algo valioso. Y es algo que Él da y que Él quita, que solamente Él lo puede hacer. Lo segundo que quiero que miremos es esa justicia de Dios en cuanto a la vida, lo que estábamos hablando. Allí en Levítico y en Números que está reglamentado esto en cuanto a la vida. Por favor, leamos Números 35:30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Tremendo, ¿no? Por allá, por eso también cuando miremos el falso testimonio al final, ¿no? También estará prohibido el falso testimonio, porque la única forma, hoy en día hay cámaras, ¿no? Vimos en estos días la resolución del asesinato del fiscal paraguayo y cómo todas estas evidencias fueron fundamentales, pero en la época no la había, no había internet, no había cámaras. Entonces, la única forma de atestiguar contra otro, de poder entablar un juicio contra otro y ser declarado culpable, pues era con los testigos. Pero aún así no se creía mucho en un solo testigo. Interesante, ¿no? Entonces, por eso dice, cualquiera que mata a otro será culpable o será llevado a juicio, pero cuidado, con un solo testigo no podemos ya impartir justicia, digamos, con esa persona que está siendo acusada. Debe haber más testigos. Entonces vemos que el Señor también, por eso digo, de los más reglamentados, hay una justicia en cuanto a la vida. Porque ese testigo, pues, tendría su perspectiva de las cosas que pasaron. Allí mismo, en el versículos 11 y 12 del capítulo 35 de allí
Números, por favor. Por favor, alguien que nos lea. 35, 11 y 12. Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Eso, ¿no? Como había un vengador que tenía que hacer justicia, digamos, en eso también es, bueno, cuando miremos el Salmo es importante mirar eso. Entonces, no era lo que hoy en día nosotros entendemos como venganza, que es como fruto del odio, del rencor, ¿no? De llevar a cabo, no, la venganza era un castigo impuesto, o el vengador era el que imponía el castigo y a él se le llamaba el vengador. Entonces, ¿Dios qué dispuso? Unas ciudades de refugio. ¿Para qué? Para que si alguien hubiese matado a alguien, pudiera correr para allá mientras se le ejecutaba el juicio, mientras se declaraba culpable o inocente. Todo esto quiero, mis hermanos, para que miremos cómo es el valor de la vida para Dios. Pues si lo mataron de malas, ¿sí? Y era inocente, pues de malas. ¿Qué le vamos a hacer? No, eso no es el pensamiento de Dios, sino tratar de ser lo más justo en cuanto a la vida. Y por eso, ciudades de refugio y estas disposiciones que Dios da para que ellos pudieran tener en cuenta. Números 35 también, versículos 20 a 25. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano, y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Bastante detallado. Eso es lo que quiero que miremos, ¿sí? Más allá de, pues, de las cuestiones culturales y de propias de la época, sino que vemos lo detallado de eso. Inclusive habla de los instrumentos posibles con los que se le pueda causar daño a otra persona, ¿sí? Y cómo esos instrumentos podían ser fruto del azar, de lo fortuito, ¿sí? La intencionalidad, o podían hacer con toda la intención querer quitarle la vida al otro. Pero Dios se preocupa de que no haya esa injusticia que decía el mandamiento, como leímos en Génesis 9, ¿no? Por el hombre será derramada su sangre. Entonces, este mató al otro, pues caigámosle con toda, porque a veces no hay la intención de hacerlo. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta este mandamiento, ¿sí? Porque se estableció una pena de muerte de todas maneras, para ciertos casos, para ciertos pecados, pero eso no fue o no era ajeno a un juicio, que tal vez fue lo que hicieron también, bueno, en el caso del adulterio, cuando llevaron a esta mujer delante del Señor. ¿Sí? Tenemos la evidencia, Señor. Esto sucedió así, y pretendían que el Señor, pues, dijera su dictamen de juicio. Eso lo veremos cuando veamos acerca del adulterio. Quiero que pasemos al Nuevo Testamento, mis hermanos, y miremos, porque como pasó siempre con el Antiguo Testamento, los hombres se apegaron a la letra y no a la intención de la ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué pretende el Señor con esa ley de no matar?
¿cuál es el sentido de esa ley? Simplemente, pues, no quitarle la vida al otro. Para eso vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Una enseñanza muy interesante y que a veces no la entendemos muy bien. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Muy bien. Mateo lo pone en una sola narración. Lucas se para un poco y habla acerca de ponerse de acuerdo con el adversario, ¿sí? La última parte que hizo. Pero me parece que en Mateo, y según los estudiosos, pues está más completo todo el episodio. Y es muy interesante que nosotros miremos. Pareciera a veces que Dios o que el Señor viniera a quebrantar la ley, pues a abrogarla, ¿no? A decir, esta ya no es la ley que nos debe regir. Pero sabemos nosotros que Él vino a hacerla más severa, más, digamos, en algún sentido más severa. No era simplemente, no, yo no tomo la vida de mi hermano. La clave para entender todo este pasaje la podemos encontrar en los versículos 23 y 24. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que parece que la primera parte no tuviera que ver con el resto. Pero es todo un pasaje, por eso les digo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de esto vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Han escuchado la palabra revictimizar? ¿De qué se trata? Una persona sufre un hecho, Ajá. va a donde otra cliente, lejos de ayudarla, hace acto por acto que la revictimizará, hace vivir nuevamente, doblemente la situación. Eso. Con este pasaje se ha revictimizado a muchas personas. Porque aparentemente el que ha sido afrentado tiene que ir al otro y decirle, oiga, mi hermano, perdón por lo que no le hice. Perdón por lo que no lo ofendí. Pero como usted está ofendido, pues perdóneme, por favor. Dios no quiere revictimizarnos. Esta expresión, que si tu hermano tiene algo contra ti, quiere decir una queja justa. Si tu hermano ha sido defraudado por ti en alguna manera y tú vienes campante a ofrecer tu ofrenda al altar, tu ofrenda de paz, tu sacrificio, tus diezmos, tus cosas, y aquí no ha pasado nada, y yo sigo ofendiendo a todo el mundo, pero le presento mis ofrendas a Dios. Entonces, por eso es que dice, un momentico, es que las cosas no son así. Si usted es el ofensor, si usted se acuerda que usted ha ofendido a alguien,
y va a venir a traer la ofrenda ante Dios, primero reconcíliese contra el que usted ha ofendido. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿cuál era la actitud? Es lo que nos dicen los primeros versículos. Por eso dice, ustedes han dicho que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Por qué el enojo? Porque me está haciendo un reclamo justo. ¿Y cuál es la actitud? Mejor yo lo saco del camino. Mejor no me trato con él. Mejor no le presto atención. Y esto es una cosa que va superando la una a la otra. Y cualquiera que a su hermano le diga necio, será culpable ante el concilio. O sea, lo que el Señor está diciendo, hay un proceso judicial, digámoslo así, ¿sí? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, es decir, es digno de ir a una corte. Hay hechos que se le pueden imputar. Hasta ahí. Solo por el hecho de enojarse porque me está haciendo un reclamo justo. Pero cualquiera que vaya más allá y le diga una palabra como tonto, o usted no entiende, usted no sabe, usted es más bruto que yo, será culpable ante el concilio. Ante esas evidencias, el concilio de ancianos, los que ejercían el juicio con esos testigos, dicen, claro, esta persona es culpable. Esta persona es culpable. Los cargos tienen razón de ser. Y entonces hay una culpabilidad. Y cualquiera que le diga fatuo, que ya es otro grado superior, no, te trato con el otro, quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, cuidadito, se resbala porque se va para el pailón, como le dicen popularmente aquí. Está a un pasito de asesinar al otro. Está esto de que su intención de su corazón se convierta en realidad. Y es lo que vemos con todos los odios, con todos los rencores, con toda la no aceptación del otro. Pero el Señor está haciendo énfasis en el mandamiento que se dijo a los antiguos. Y lo que está diciendo es, el problema del asesinato no es un problema en general, digamos, de un momento de ira, que a veces sucede. El problema del asesinato es que usted ha dejado en su corazón llenarse de odio, llenarse de rencores, llenarse de cosas, y de alguna manera está asesinando al otro con sus palabras, con sus dichos, con quererlo menospreciar y hacerlo ver mal delante de los demás. Por eso, antes de venir al altar a traer la ofrenda, es necesario que si alguien tiene un reclamo justo, yo tenga la capacidad de reconocerlo, dejar la ofrenda, antes de presentarla, ponerme a paz con a quien he ofendido. Pero si eso no llega a pasar, como dijo el Señor allí, que el que le diga fato quedará al infierno de fuego, versículo 25, si eso no pasa, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, que sería el vengador, que leímos en el Antiguo Testamento, mientras está con él en el camino al juicio. Lo mandan con el fiscal, al ladito, el que tiene las evidencias, las pruebas, el que le va a imputar los cargos. Sabiendo lo que está pasando, no le dice en ese momento al adversario, oiga, sí, está bien, tardecito, pero reconozco que esto no es así. Quiero ponerme de acuerdo, ¿no? Quiero que me rebajen la pena porque sí voy a aceptar el cargo, lo que me han imputado. Ponte de acuerdo pronto con su adversario mientras vas con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez
porque hay pruebas, el juez al alguacil pase a la otra instancia y seas echado en la cárcel, o sea, declarado culpable o no. De cierto te digo, piénselo bien, de cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Sí ven que sí le debía al otro? Sí tenía una deuda con la otra persona. Y en vez de quererla resolver, entonces toma la actitud de hablar mal, de despotricar, de hacer y no reconocer la culpa. Pero esto es muy interesante. ¿Cuándo iba a poder pagar él ese último centavo si está en la cárcel? ¿Cuándo? Y esto también es una alegoría a lo que nos sucede con Dios. Dios es el juez, nos dice la Escritura. El Señor es el juez. Pongámonos de acuerdo con Él mientras estamos en el camino, mientras estamos en este trasegar de esta vida. Antes que llegue el día en que justamente nos manden para la cárcel. Y que estando en esa cárcel no podamos pagar esa deuda nunca. La cuestión de el acto final, que es también lo que el Señor enseña en muchas otras, y también lo veremos en el adulterio, es producto de un corazón que no quiere poner por obra, digamos así, la palabra de Dios. No hay un reconocimiento que yo estoy enojado con el otro por mi condición y no por la condición del otro. Es aterrador cómo hoy en día están atracando, lo vemos en las noticias todos los días, con sevicia y que la gente indefensa, aún entregando todo, los maltraten, los apuñalen y no solamente quieran quitarle las pertenencias, sino casi que también la propia vida. Es un problema del corazón. No es un problema que no tengo para comer, no es que la mayoría, en serio, de estas bandas son bandas que quieren vivir bueno a costillas de lo que los otros hacen. El pobre que tiene hambre va y se roba un caldito y lo meten a la cárcel. Pero esas otras cosas y exacerban las cosas que producen en el otro. Mateo 15:19 nos ratifica esto. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón. Y más adelante dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, tanto personalmente como hacia los demás, ¿no? Entonces salen de ahí. Eso es lo que el Señor quiso que el pueblo entendiera, que no es el acto final, sino es porque hay un problema en el corazón del hombre, del ser humano. Y un problema que empieza por no reconocer esa falta, por no reconocer esa misma condición, por querer acabar con al que le debo algo. Y no quiero hacerlo. Prefiero solucionarlo de otra manera. De acuerdo a eso, podemos mirar otros pasajes, como Oseas 4, versículos 1 y 2, que está en el Antiguo Testamento, pero que igual que cuando vimos del ayuno, el día de reposo, es muy ilustrador acerca de las cosas.
Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y homicidio tras homicidio se sucede, ¿verdad? ¿Será que esto es literal? O sea, la gente se la pasaba acuchillando al otro, o dándole con un hacha o con un palo o lo que sea para matarlo. ¿Será que era literal? O sea, era una sociedad tan sangrienta que eso andaban los unos contra los otros. Isaías 1, 21 al 23. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Aquí también habla de ¿qué? Asesinato, ¿no? O homicidio. Homicida, sí. ¿Será que allí también era lo mismo? ¿Todos andaban armados? ¿Y cada uno sacaba su arma y acabar al otro? ¿No será que los otros versículos nos dan luz sobre lo que está queriendo decir el Señor? Ciudad fiel, ¿cómo te has prostituido? ¿Cómo ha cambiado, no? ¿Cómo los valores ya no están? ¿Qué lo caracterizaba? La injusticia. Cómplices de ladrones, aman el soborno, van tras las recompensas y no les hacen justicia a los huérfanos ni les importa defender los derechos de las viudas, es decir, los más necesitados, los indefensos, los que no tenían cómo alcanzar eso, los que no podían sobornar al juez para que fallara a favor de ellos. Otro pasaje, Jeremías 7, del 5 al 11. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Encontramos nexo con los otros pasajes? ¿Sí? Utiliza prácticamente los mismos. Adulterar, fornicar, hurtar, matar,
derramar sangre inocente, versículo 6. Si ustedes mejoran sus conductas y no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, los mismos personajes, ni derraman sangre inocente en este lugar, es decir, matan de alguna manera. ¿Todo por qué? ¿De acuerdo a estos pasajes? Sí, pero ¿a qué se está refiriendo? Cuando habla de matar. ¿A qué se está refiriendo cuando habla de que ellos están matando, que están derramando sangre inocente? A seguir sus propios caminos, a buscar su propio beneficio frente a lo que sea. A la injusticia. A una injusticia generalizada. A una injusticia social que está marcada allí por los más necesitados y a los cuales no se les atiende y a los cuales no se les presta atención. Y vienen otra vez parecido a lo de la ofrenda a la casa de Dios, se escudan, se esconden allí y dice Dios, o sea, están robando a los demás, están siendo injustos con los demás y vienen a la casa de Dios, chévere, porque allí encontramos refugio, ¿no? Y el Señor dice, ¿y es que mi casa es una casa de cueva de ladrones? Porque le están robando al que necesita, al que no se le hace derecho. Vemos cómo en estos mensajes de los profetas es la misma palabra, yo la estuve buscando ayer, la misma que dice no matarás. Y cuando en cada uno de estos pasajes está hablando de matar, de derramar sangre inocente, es exactamente la misma palabra. Y nosotros entonces decimos, eso no tiene que ver con nosotros como iglesia, porque no estamos matando a nadie. Pero cuando vemos esto y no lo denunciamos y no hacemos por esa justicia social, pues Dios nos está tratando así. Estamos derramando sangre inocente, puede que no con un arma, no con un cuchillo. Pero se están muriendo de hambre las personas. Peor esa muerte. Una muerte más cruel. Sería mejor asesinarlos y que no sufrieran. Peor las muertes lentas, planeadas, premeditadas. Pero a veces la iglesia parece que esto no tiene que ver con ella. Eso es problema de los demás. Y nos vamos a deshacer de eso, diciendo que votamos por tal que ese es el que va a solucionar las cosas. Y ni siquiera pensamos qué es lo que está proponiendo esa persona. No lo estoy diciendo yo, ni estoy haciendo política. Estoy hablando de lo que la Biblia está diciendo. Leímos al principio el Salmo 94. Es un salmo en el cual el salmista clama a Dios por justicia. Y está diciendo, tú, Señor, eres Dios de las venganzas, muéstrate tú, pues, eres el Dios de las venganzas. Es decir, el Dios que, como vimos, ¿quién era el vengador? El que debía hacerle justicia al homicida. Tú eres el juez de la tierra, ven y dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo se regocijarán los impíos?
¿Hasta cuándo esos malhechores seguirán jactándose de sus crímenes? Que como dijimos, no es coger el cuchillo y apuñalear al otro, pero sí con sus leyes injustas y con sus cosas están matando a las personas, no solamente físicamente, sino moralmente, espiritualmente. Están matando ilusiones, esperanzas, oportunidades. Esos son verdaderos crímenes. Porque mire lo que sigue diciendo, a tu pueblo, Señor, lo oprimen. A los que son tuyos los afligen. A las viudas y a los extranjeros lo matan otra vez. A los huérfanos les quitan la vida. ¿Sí? ¿Había un degolladero allí como llevar las ovejas? ¿No? Entonces, ¿a qué es lo que se está refiriendo el salmista? Pues que hacen todo eso con lo que hacen, con sus actitudes. Y todavía dicen, el Señor no nos verá, el Dios de Jacob no se dará cuenta. Invocan a Dios, lo pronuncian con sus labios, pero el corazón, como dijo el Señor, está lejos de él. Porque a Dios sí le interesa el desvalido. Porque Dios sí quiere que no haya asesinatos selectivos. Porque Dios sí quiere que con leyes y con gobiernos y con cosas justas se atienda a los más necesitados, a los más vulnerables. Pero nosotros, mis hermanos, que es lo que quiero que pensemos hoy, no podemos ser indiferentes a ello. O no podemos pensar que nosotros no estamos asesinando también con nuestras acciones cuando somos similares o permitimos cosas iguales a las que está haciendo estos gobiernos. Cuando creemos que no podemos actuar también. Y cuando nos conformamos a que esto está pasando y no hay nada que hacer. Como que el mandamiento va más allá de lo que entendíamos al principio, ¿cierto? Como que también tiene que ver con nosotros. Como que no es porque ya somos cristianos. Bueno, leámoslo porque eso es lo que dice Dios, pero yo sé que no voy a hacer eso. Hay muchas formas de matar. Y la escritura no lo dice, no lo trae. Mis hermanos, reflexionemos. Reflexionemos acerca de la intención del mandamiento, pero de nuestras propias vidas. Si en alguna manera hemos contribuido, estamos contribuyendo a estos asesinatos. Desde nuestra propia indiferencia muchas veces, o de nuestra propia falta de conciencia otras veces, porque no éramos conscientes de eso. Pero como siempre, esto es para que, pues para revitalizarnos. Tenemos la oportunidad hoy de ser justificados, como vimos esta mañana. Tenemos hoy la oportunidad de reconocer y no hacer como aquel deudor que no quiere reconocer y más bien le echa la culpa al otro, de ponernos a cuenta con Dios. Es nuestra reflexión personal, entonces les invito a que estén de pie y las personas que están allí también, con base en lo que la palabra de Dios nos ha dicho y nos ha mostrado. Haga una reflexión personal. Y si hay algo de que arrepentirnos, hagámoslo delante de Dios. Y pidámosle que nos ayude a no ser asesinos de otra manera.
Señor, yo tengo ganas de llorar por mí mismo, pero también, Señor, por tu iglesia, que para muchos se ha convertido en una cueva de ladrones, que es como si tú no vieras, como si fuéramos los mejores del mundo, que nuestra indiferencia o la cobardía muchas veces de decir y denunciar, o la falta de conocimiento hasta el día de hoy, nos ha permitido ser cómplices de estas formas de matar que hay, que existen en el mundo y que tú denunciaste en medio de tu pueblo. Yo te pido que me perdones. Y por cada hermano que también hoy ha reconocido y puede pedirte perdón, que lo perdones. Que como tu palabra dice, tengamos corazones sensibles ante la dignidad de la vida. Para no dejarnos llevar de estas cosas de este mundo que cree que hay ciudadanos de segunda y de tercera categoría y que hay otros que son los que merecen estar allí bien. Para que tu iglesia cumplamos el papel y la labor que realmente nos has mandado a hacer en este mundo y no conectemos con el mal, Señor. Para que despertemos ante el llamado que tú hiciste desde el Antiguo Testamento y haces en el Nuevo, Señor. Y no queramos callar a nuestra manera a aquellos con los que tenemos deudas y debemos ponernos a cuenta, Señor. Por favor, ayúdanos. Vivifícanos, Señor. Haznos conforme a la imagen de tu Hijo, porque es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Gracias por tu palabra que nos habla y nos hace recapacitar y nos deja ver, Señor, y nos llama y nos exhorta para que cambiemos porque tenemos la oportunidad de hacerlo como bien tú lo dijiste, ponernos de acuerdo contigo, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.